Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. Voy a seguir con esta serie de videos de programación básica en el PLC5. En esta ocasión les traigo el control on-off con y sin histéresis. Bueno, entrándonos un poquito a lo que es la teoría, es que es un control industrial, ¿no? Es un modo o un algoritmo con el cual controlamos una señal de salida dependiendo de una señal de entrada que tengamos, según vaya evolucionando una variable de proceso o un valor deseado. Como podemos ver acá, ¿no? Este es un ejemplo bastante claro, que tenemos un set point, un punto de consigna, la retroalimentación, ya sea por una temperatura, medida de temperatura, eh, o algún tipo de transductor de temperatura, y luego tenemos algún tipo de algoritmo, ya sea PID on-off, que nos va a dar una salida controlada, ¿no? Esto está dividido en dos pasos. Es un lazo cerrado para empezar y tiene lo que es la parte del controlador. En esta de acá es más simplificado, y la parte del proceso bajo control. Esto para entender un poco lo que es el control on-off. También un poco aclarando qué tipos de accionamientos, de acuerdo a la energía tenemos acciones neumáticas, acciones hidráulicas, acciones eléctricas y acciones mecánicas, como podemos ver acá. Continuando, tenemos lo que son tipos de acciones estándares de control. Bueno, en la industria las acciones de control más cotidianas que podemos encontrar son el control de dos posiciones, que es en el que vamos a centrarnos hoy, en este video, perdón. El on-off, acción de control proporcional, control P, acción de control proporcional integral, PI, acción de control proporcional derivativa, acción de control proporcional integral derivativa. Básicamente estos cuatro de acá son un control PID, ya sea PI, P, PD, son variantes los cuatro. Acá un ejemplo de cómo es un control on-off, ¿no? Algún calentador se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, y con eso tenemos un set point o un valor de temperatura más o menos controlado, ¿no? Con un rango de error, obviamente. Y un control PID ya es algo más preciso, ¿no? Que consta de su controlador PID como tal, con el bloque proporcional, integral, derivativo, y un accionador, el sistema al que vamos a controlar, y una retroalimentación por un sensor. Bueno, la acción de control de dos posiciones, la que conocemos como on-off, es básicamente una acción de conectado o desconectado, se lo podría conocer, ¿no? Que ya si lo queremos representar de una forma más matemática, donde M1 y M2 sean constantes, tenemos que la función MDT en un EDT mayor a 0, pues va a ser M1, que es diferente de 0, y en un EDT menor que 0 va a ser un M2, que es prácticamente 0. Entonces desactivado, activado. Eso llegaría a ser la función, ¿no? Bueno, un diagrama de bloques de este control on-off, en base al modelo matemático que habíamos planteado, sería, ¿no?, un lazo de alimentado donde tenemos un set point, un valor ya con alguna especie de error de alimentado, la constante que va a ir a nuestra planta para ser procesada, y nuestra variable de salida controlada, y una de alimentación, ¿no?, por un elemento de medición, que en nuestro caso estamos usando un transmisor de presión, perdón, transmisor de temperatura, en donde MDT es la señal de control, EDT es la señal de error actuante. Bueno, un ejemplo práctico que quise poner en este video es el ejemplo de un horno eléctrico de calentamiento directo, donde se tiene lo que es el horno como tal, donde tiene temperatura del horno, temperatura ambiente, bueno, diferentes parámetros, ¿no? La capacidad térmica que maneja. Y acá en el gráfico, donde se tiene una curva de calentamiento y enfriamiento, ¿no? Básicamente el control on-off te deja poner un set point, un valor deseado de temperatura, en este caso es tiempo contra temperatura, donde tú, cuando llegues al set point, eh, tiene que desactivarse la acción del horno. Entonces debería, no sé, un ventilador, o por la misma inercia enfriarse, ¿no?, nuestro sensor de temperatura.
y por eso es que se van formando estos picos, ¿no? Una vez que llega al mismo set point, sube, vuelve a bajar y pasa por el set point, entonces se vuelve a activar, pero no calienta ese dato, todavía por inercia baja un poco, sube y baja el control. Obviamente esto se lo conoce como brecha diferencial a la inercia de enfriamiento y calentamiento que les comenté. Y acá podemos ver, ¿no?, un detalle de cómo es el control. Cuando tú estás calentando, estás prendiendo el horno. Cuando quieres que enfríe, y esta pequeña curva se nota, se apaga el horno, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Es básicamente un control de encendido apagado todo el tiempo. Bueno, algunas ventajas de este control es que son dispositivos simples y relativamente económicos de comprar. Para valores altos de brecha diferencial también son muy útiles, porque provoca un bajo desgaste en los contactores, pues se activan y desactivan lo más mínimo posible, ¿no?, lo indispensable para mantener nuestro set point, o al menos cerca lo más cerca posible del set point, nuestro valor de temperatura. Ahora, una variante de este control llegaría a ser el control on-off con histéresis. El control on-off con histéresis incorpora lo que es un zetardo para disminuir una cantidad de conmutaciones, prolonga así un poco más, ¿no?, lo que es la vida útil. Bueno, esta salida básicamente es un diferencial. Una vez que tú llegas al set point, veamos esto como set point, el valor de histéresis dividido entre 2 llegaría a ser el valor en el que recién se va a encender. Y lo mismo, cuando quieras que se enfríe, el valor de set point menos la histéresis dividido entre 2 va a ser el valor en el que se va a comenzar a enfriar, la curva de enfriamiento, calentamiento, enfriamiento. Bueno, básicamente es eso, ¿no?, ya su modelo matemático. Y estos son algunos ejemplos del control con histéresis, ¿no?, que se hizo en unas simulaciones, donde con una histéresis de 0 prácticamente se tiene el control bien seguido, ¿no?, de se prende, se apaga, se prende, se apaga en 0.8 volt, no sé qué valor será la verdad, pero en 0.8 y en 0.4. Ahora con una histéresis de 0.4 ya se tiene un retardo, por lo que son picos más prolongados. Y acá con una histéresis aún más ancha, entonces son picos aún más prolongados. Y esto así sucesivamente, ¿no?, si quieren hacer algún análisis con histéresis y sin histéresis. Bueno, quiero presentarles también lo que es un ejemplo ya programado y cableado, donde yo estoy manejando, como anteriores videos, el PLC Kinko CPU 205 UDT, no, perdón, 205 EA, y también tengo el HMI M043, y acá está su pinout. Voy a emplear un transmisor de temperatura para termocupla tipo J, y eso es básicamente el conexionado. Acá es un poco del conexionado, ¿no?, del HMI al PLC, que se va a comunicar por comunicación RS485. El transmisor de temperatura va a ir básicamente a la entrada de acá, a esta entrada de 2 hilos de corriente de 420 miliamperios, es lo que se va a manejar. Este es el cableado, el esquemático del cableado, y esto es un poco de cómo se ha cableado, ¿no?, el puerto DB9 del HMI al PLC. Bueno, hasta acá es las diapositivas. Ahora nos vamos al ejemplo práctico. Bueno, continuando con la parte práctica, el PLC que estoy usando es, como les dije, ¿no?, un principio, el K205EA18DT. Estoy usando esta entrada analógica del canal 0 de 4 a 20. Y bueno, vámonos al programa. El programa en sí tiene como accionadores, ¿no?, el límite superior y límite inferior de una temperatura que yo estoy seteando más abajo.
Tengo pulsadores de marcha, parada, en caso de quisiera hacer un control manual de algún horno, y un ventilador, quienes van a ser los que teóricamente me van a calentar y enfriar un cierto espacio donde hay un sensor de temperatura. Bueno, al ventilador, como les comenté hace rato, se enciende básicamente para enfriar, y eso pasa cuando se supera un límite superior, ¿no? Y también se desconecta cuando está bajo un límite inferior que vamos a tener, que básicamente es la comparación con el set point con un valor, con nuestro valor real. Bueno, este bloque de acá, como en el anterior video les había mostrado, es el Linko, ¿no? Un escalamiento de la señal analógica que tengo en la entrada, que va de 4000 a 20000, que esto básicamente significa 4 a 20 miliamperios. Esto es la escala que yo estoy manejando y he programado en mi transmisor de temperatura, que es de 0 a 400 grados centígrados. El ratio, el factor de multiplicación por 1, y el valor real medido, ¿no? En AIW0, y ya traducido el valor, ya escalado, tenemos en la salida en un valor variable doble, en un área variable de 11 grados centígrados, ya más precisamente con un valor real de 11.6, oscilando un poco. Luego tenemos lo que es este bloque de acá de conversión de double int a entero. Esto lo hago con el fin de poder tener más comodidad al momento de escribir en mi HMI el valor que quiero setear, el valor que voy a comparar y demás cosas. Luego en este bloque estoy salvando mi valor de set point, que lo he en este bloque voy a escribir mi valor de set point y lo voy a guardar en un área de memoria variable, ¿no? En el área BW16. Y luego me he creado para acá un pequeño juego de bloques para lo que es la histéresis. Acá en este registro voy a escribir mi histéresis. Todo esto, por si acaso, están acá en variables globales. Acá les puse la dirección y el nombre y el tipo. Entonces yo lo hice para ahorrarme tiempo, ¿no? Histéresis, donde voy a escribir, lo salvo en un registro, y ya este registro le divido entre dos y luego lo vuelvo a guardar a otro registro, y es acá donde tengo el resultado final, ¿no? Simplemente yo escribo acá y acá se me va a guardar ya haciendo la división entre dos, ¿no? Para un límite superior y un límite inferior. Entonces acá yo sumo a mi el set point que he guardado previamente, lo sumo, o ya sea que los resto a mi valor de el BW34, que era el valor de ¿dónde estás? BW34, que hacía la histéresis entre dos. Luego tenemos unas comparaciones, ¿no? Que son entre el valor de set point y el valor real medido con el valor de set point, ya acá con histéresis. Y sí, este ya es con histéresis. En todo caso, si quisiera que sea sin histéresis, simplemente dejo esto en 0. Y pues miren, ahorita no tengo nada, bueno, que tengo lecturado. Vamos a revisar. Tengo lecturado 11 grados centígrados, ¿no ve? Y el set point está en 14. Eso significa que tendría que calentar. Quiero llegar a 14 grados centígrados y debería estar calentando, por lo cual mi horno debería estar encendido. Exactamente, está encendido. Ahora, si yo subiera toda esta temperatura, qué sé yo, 14, 15, porque estoy usando los bloques de mayor e igual, menor e igual, entonces debería apagarse el horno y encenderse lo que es el ventilador para que enfríe. Esa sería una simulación, ¿no? Pero vamos a verlo acá en el HMI. Nos vamos al HMI. Acá está el MT043 que les comenté, con mi PLC K205, que están por comunicación RS485. Acá tengo la pantalla que me creé, esta pequeña pantallita que, a ver, lo voy a acercar un poco. Ahí se tiene. Bueno, continuando con la explicación, como pueden ver, acá tengo yo lo que es mi tablero armado, con el PLC ya cableado, ya conectado, como les había mostrado.
y acá la tengo al HMI. Ya el HMI está con el programa que les mostré. Perdón. Ya lo subí el programa que les mostré. Acá tengo mi termocupla tipo J. Ahí. Y este es el set point que ya le puse. Yo ya lo configuré para que esto pueda ser más de 14. Qué sé yo, digamos, puedo cambiarlo a 16 y le doy enter. Como ven acá el set point es mayor a la temperatura actual, lo cual significa que mi horno se va a prender. Este es el gráfico del horno que saqué. Como ven, está rojo, está prendido. Cuando está apagado, esta imagen se vuelve en blanco y negro. Por ahora vamos a manejar una histéresis de 0 para fines de demostración de un control on-off clásico. Ahora, si yo mi termocupla comienzo a calentarla, la mayor parte de la temperatura sensada siempre es en la punta, ya que es la unión de dos cables, una termocupla. Ahí está, llegué a 16 muy rápido y se apagó, y no sé si llegan a notar que está girando el ventilador. Ahora, ¿qué pasa si yo lo suelto? Y voy a esperar a que enfríe un rato. Acá es donde les decía la inercia. Por inercia tal vez aumente un poco más, ya no lo estoy tocando, pero no es tan preciso este control, nunca es inmediato el enfriamiento. O también mucho depende de mi ventilador, ¿no? En este caso yo no tengo ningún ventilador, pero vamos a esperar un rato que baje. Bueno, acá en un momento ya va a bajar, ya está oscilando entre 16 y 17. Una vez que se quede en 16, entonces, o baje, perdón, porque seguimos manejando menor o igual. Una vez que baje a 15, el horno tendría que prenderse. Y ahí tienen, ya está oscilando entre 15 y 16, entonces el horno se prende. En un momento se va a estabilizar. Estos controles no son tan precisos. Mucho dependería, ¿no?, de cuánto ya lo hubiera enfriado mi ventilador si lo hubiera tenido de forma física. Ya se estabilizó en 15, entonces el horno se prende. Y es básicamente eso, ya se prende, entonces el ambiente donde está mi controlador de temperatura debería comenzar a calentarse y luego se va a apagar, prender, y es así básicamente todo el tiempo el juego. Ahora, ajustando lo que es la histéresis, yo lo puse en 4, pero puedo borrarlo, volver a escribir 4 y listo. Ahora mi set point lo dejé a 15 y mi histéresis es de 4. ¿Qué significa esto? Que va a lo que es, ahorita está encendido, debería apagarse en histéresis entre 2, el set point más la histéresis entre 2, que sería en 17 grados, y comenzar a funcionar el ventilador. Y el ventilador debería apagarse y prenderse el horno, ya no en el set point que es establecido 15 como hace rato, que era 16, ahora sino en 15 menos la histéresis entre 2, que llegaría a ser 13. Vamos a ver. Estoy de nuevo calentando con mi mano. En 13 ya se debería apagar. Ahí está. En 17 comenzó a prenderse. Ahora sí, en 13 es quien debería apagarse el ventilador. Ya no lo estoy tocando. Voy a esperar que por inercia tal vez caliente un par de grados más y de ahí vaya bajando. Debería prenderse en 13. Básicamente ya es 13, un poco más va a bajar, está en 14, como le puse menor o igual, entonces ya se prendió, ya está oscilando entre 13 y pues ya de ahí lo único que toca es que caliente y suba y baje, respetando lo que es la histéresis. Bueno, eso sería todo por este video, muchas gracias, les espero en un próximo video con un control on-off y también con sistemas SCADA que voy a ir subiendo. Gracias, adiós.